al aire. Buenas tardes, chicos. Bueno, pues hoy nos reunimos nuevamente a nuestra clase del curso remedial de Primera Comunión. Hoy vamos a tener un tema muy bonito. Entonces les damos la bienvenida. Nos da muchísimo gusto verlos nuevamente. Y también les queremos dar un poquito de tiempecito a los chicos que están ya por integrarse a esta reunión. Ya aquí en Meet se nos están también empezando a integrar algunos compañeros. Y vamos a dar unos 2 minutitos en lo que se integran los demás chicos para que podamos empezar con este tema. Esperemos que hayan estado bien, que les haya ido muy bien este fin de semana, que hayan descansado. Y también, bueno, pues ya empezamos todavía con tareas. Ya es nuestra tercera semana. Sí, nuestra tercera semana de clases. Hay que echarle muchísimas ganas a las clases ahorita en línea, a todo lo que tenemos que aprender, a todos esos conocimientos, ¿verdad? Vamos a ver por aquí algunos chicos que se quieren enlazar. Entonces, pues les vamos a mandar aquí a otros por WhatsApp el enlace para que se enlacen en vivo con Facebook. Ok, vamos a dar inicio con nuestra sesión, chicos. Y como siempre, cada que iniciamos algo, desde que nos levantamos, antes de comer, cuando vamos a iniciar nuestras actividades, cuando vamos a estudiar, siempre que iniciemos algo hay que hacer una pequeña oración a Dios para pedirle su ayuda, su apoyo, pero también hay que agradecerle, ¿verdad? Y antes de irnos a dormir, al finalizar nuestras actividades, nuestros días, también hay que agradecerle a Dios nuestro Señor por todo lo que nos ha dado. Entonces, vamos a iniciar nuestra jornada con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Buenas tardes, Señor. Nos queremos poner en tu presencia. Te pedimos que esta tarde estés con nosotros, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros labios, para poder comprender el mensaje que tú nos quieres llevar. Ponemos en tu presencia todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias y necesidades, para que tú, Señor, te hagas cargo un poquito de ellas. También a ti, María Santísima, te pedimos que te hagas presente esta tarde, para que nos ayudes y nos sigas mostrando a tu Hijo Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos bendiga y nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy bonito, que ya nos estábamos tardando en hablar y la verdad nos gusta muchísimo. Vamos a hablar de la Biblia o Sagrada Escritura. Bueno, ¿qué nombres hemos escuchado o qué nombres has escuchado, Clary, con que se le refiere a la Biblia? Sagrada Escritura, Biblia. ¿Qué más? Libros santos, escrituras, sagradas letras, palabra de Dios o simplemente Biblia. Así es, entonces hemos escuchado diferentes formas para referirse a la Biblia. Escritura o escrituras, libros santos, libros sagrados, sagradas letras, palabra de Dios, Biblia. ¿Pero qué es la Biblia? Algunos dicen que es la palabra de Dios, que aunque Él no la escribió con su propio dedo, inspiró a las personas para que lo hicieran por Él, y además es un regalo que nos dejó. Significa conjunto de libros, y es la palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es una colección de muchos libros, en este caso son 73 libros. Pero vamos a ver el origen de la palabra Biblia. Es interesante notar cómo la palabra griega Biblia tiene sus raíces en el nombre de una ciudad fenicia,
que estaba a 40 kilómetros al norte de la actual Beirut, capital del Líbano. Los griegos la llamaron Biblos, por ser el puerto muy importante, ser el puerto más importante, por así decirlo, en el comercio del antiguo material de escritura importado de Egipto. Aparte de otras cosas, lo más importante era este material que era el papiro, que eran unas láminas de fibra de una planta llamada papiro, de ese mismo nombre, y era egipcia. Por eso recibe este nombre, papiros. La palabra Biblia viene del griego ta biblia, derivado del latín ta biblia, que significa los libros. Los griegos entonces toman esta palabra para designar el material de escritura y su contenido derivado en Biblia, que es igual a libros, a muchos libros. Se llama Biblia al conjunto de libros de la Iglesia Católica que ha declarado como inspirados por Dios para dar a conocer a los hombres su plan de salvación. La Biblia está compuesta por 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Antes que todo, antes de que fuera escrita, fue tradición oral. Todo era anunciado de voz en voz al pueblo como una tradición para realizar celebraciones y no olvidarse de lo que el Señor les había dado, de lo que el Señor les había inspirado, y esto se daba de generación en generación. Posteriormente se va grabando en piedra. En el segundo milenio antes de Cristo, en el Oriente Antiguo, los decretos se grababan en bloques de piedra tallada. Uno de ellos, y como ejemplo, pues es la ley de Dios, los 10 mandamientos, que se le entregan a Moisés, y esto está en Éxodo 34-28. Posteriormente, hablábamos de esto de los papiros, de lo que era este papel. Desde el siglo XII a.C. comienza a difundirse en el Oriente Antiguo la manera de escribir sobre papiro proveniente de Egipto. El tallo de la planta del papiro se cortaba verticalmente. Sus hilos se iban entretejiendo y enlazándolos. Luego se prensaban para obtener una plancha blanca en los cuales se podía escribir un cálcamo de caña y tinta. Después surgen los pergaminos. Se cree que el rey de Pérgamo, Eurneo II, entre el año 197 y 159 a.C., comenzó a usar la piel de los animales, y esta era suavizada con piedra pómez para escribir sobre ella. La ablandecían y entonces ya podían escribir con ciertas tintas sobre ella. Por eso se les llama pergaminos, por el lugar. Los libros escritos con papiros y pergaminos son enrollados sobre un cilindro de madera y se guardan en estuches. ¿Qué era lo que hacía? Bueno, obtenían esto, que era el pergamino. ¿Sí? Aquí escribían ya fuera de el papiro, que era una especie de papel de una planta, o en una piel de algún animal que era preparada para escribir. Eran enrollados cuidadosamente, con muchísimo cuidado los enrollaban. Eran enrolladitos de una manera, y entonces se guardaban en estos cilindros de madera. ¿Sí? Y después de estos cilindros o estuches de madera eran colocados en unas estanterías. Hay que recalcar que se iban haciendo copias para que pues se pudieran leer, los pudieran tener todos. Bueno, ya posteriormente, conforme va evolucionando nuevamente la humanidad y se van haciendo más formas de escribir, obviamente, bueno, pues ya surgen estas versiones que conocemos actualmente, ¿no? Ya los libros. Ya después nos van a llegar en esta forma de las Sagradas Escrituras, pues ya como las conocemos actualmente, ¿verdad? Como los libros. Pero esto van a tardar miles de años para llegar a esta forma. Bueno, la Biblia, una colección de libros. Podemos afirmar que la Biblia en realidad es una pequeña biblioteca, pues es una colección de libros diversos que nos llegan a nosotros, hoy presentados como si fuesen un solo libro, pero en realidad es una colección de varios. Son escritos por diferentes autores, aproximadamente más de 40 autores, escritos en épocas y lugares diferentes para destinatarios diversos,
en un periodo aproximado más o menos de 1500 años. Ahora, ¿quién es el autor de la Biblia? Los que lo escribieron. Sí, obviamente los que lo escribieron, así es. Pero Dios es el que inspira los libros de los dos testamentos. Bueno, nuestra Biblia además está dividida en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Dios es el que va a inspirar, ¿no? Es el autor principal que va a inspirar al hombre, y el hombre como autor recibe el nombre de agiógrafo, es aquel que escribe. Entonces fíjense, al principio escribían así, con plumitas, con plumas, escribían así, plumas de... Esta no es, ¿verdad? Más o menos quisimos simular una pluma de ave, que era con lo que ellos escribían, ¿no? Con la tinta, ¿sí? Estos agiógrafos, estos personajes a los que Dios inspiró, de diferentes lugares, son los que van a escribir la Biblia, pero el autor principal, el único autor, es Dios. ¿Qué entendemos por inspiración? Bueno, es la acción y efecto de inspirar o inspirarse. Es la ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura, y es un estímulo que anima a la labor creadora en el arte o en la ciencia. Es algo inspirado. Y en definitiva, ¿qué entendemos por inspiración? Bueno, la inspiración bíblica es un carisma, una gracia sobrenatural dada por Dios a ciertos hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para consignar por escrito con validez general aquellos misterios de Dios, de su intervención en la historia de la salvación humana, que Dios ha querido que fuesen de este modo entregados a la Iglesia por causa de nuestra salud y santificación. Es la guía del Espíritu Santo a los autores sagrados en la composición de los libros, quien está conformando la Sagrada Escritura. Los autores sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, de modo que obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Los autores fueron reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y doctores, todos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y todos ellos en diferentes épocas y en diferentes lugares, en diferentes momentos de la historia de la salvación. Hay un documento, ya hemos hablado de lo que son los concilios en las primeras clases, que son reuniones, asambleas de obispos con el Papa, que van a reunirse más bien para tratar asuntos importantes de la Iglesia, direcciones respecto a nuestra fe que se van a tomar, ¿no? Uno de estos documentos, pues aquí lo tenemos, es el Concilio Vaticano II. Aquí se los acerco un poquito a la cámara. Son los documentos del Concilio Vaticano II. ¿Por qué es importante mencionarlos? Bueno, porque en el Concilio Vaticano II vamos a encontrar la Constitución dogmática sobre la divina revelación, que nos va a hablar de la revelación y la transmisión a fin de que el mundo entero oiga el pregón de la salud eterna y crea, y creyendo espere, y esperando ame. ¿A qué se refiere esto? Que este documento nos va a hablar de la revelación de Dios y cómo se va a ir transmitiendo de generación en generación. Y nos está hablando de esta constitución dogmática, de que verdaderamente esto es palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que creamos, para que creyendo tengamos esperanza, y teniendo esa esperanza amemos a Dios y a nuestros hermanos. La Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en su número 11, dice: las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos canónicos, se nos están pidiendo ingresar, tienen por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor, y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios.
de forma que obrando él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que efectivamente es palabra de Dios. Okay. Esto quiere decir que Dios va a respetar la cultura, el lenguaje y los conocimientos de las personas a las que inspiró. Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por tanto, el intérprete de la Sagrada Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. La Sagrada Escritura no la podemos leer, no se puede leer como cualquier palabra, cualquier cuento, como cualquier lectura. Se debe de leer, antes que nada, pues sabiendo que es palabra de Dios. Y también se debe de leer tratando de analizar, identificar el momento en el que fue creado, el acontecimiento o hecho que nos está narrando y qué es lo que el Señor nos quiere realmente decir. No la podemos leer literalmente como un cuento, porque no es un cuento, es la palabra de Dios. Bueno, ¿y en qué lenguaje fue escrita la Sagrada Escritura? Son las 3 lenguas originales de la Biblia: hebreo, arameo y griego. El hebreo es una lengua semita de la zona fenicio-cananea. Es la lengua de los israelitas cuando ocupaban Canaán y es un resultado de la mezcla de la lengua del país y del arameo que ellos portaban. Después de la cautividad en Babilonia, el hebreo dejó de ser la lengua hablada para convertirse en lengua literaria y cultural. En hebreo está escrita la mayor parte del Antiguo Testamento. El arameo es también una lengua semita afín al hebreo, que se hablaba en el área de Mesopotamia. Tiene su época de esplendor con el dominio persa, arameo imperial, convirtiéndose en lengua del comercio y de la diplomacia. También se hizo lengua popular en Palestina después de la cautividad de Babilonia. Es la lengua que utilizara Jesús. En arameo están escritos algunos capítulos de Tobías, Judí, fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías y el Génesis y el escrito original de San Mateo. Están escritos en esta lengua que es el arameo. El griego es una lengua indoeuropea que se hablaba en Grecia y que con las conquistas de Alejandro se extendió notablemente en los territorios por el conquistador. El griego bíblico es el griego común o koiné, resultante de la mezcla de los diversos dialectos del griego clásico. En griego están escritos el libro de Sabiduría 2, la segunda de Macabeos, el Eclesiástico, partes de los libros de Esther y de Daniel y todo el Nuevo Testamento, excepto el escrito original de San Mateo, que ya dijimos pues que estaba en arameo. Ahora vamos a ver la clasificación de los libros. La Biblia tiene 73 libros. En realidad es una pequeña biblioteca, pues es una colección de libros diferentes que nos llega a nosotros hoy presentados como si fuesen obviamente un solo libro. Ya habíamos comentado que son más o menos 40, por ahí así aproximados, los que escribieron la Sagrada Escritura y además fueron escritos en diversos lugares y en diversas épocas. La palabra latina testamentum fue empleada a principios de la era cristiana para traducir la voz griega diteke, que literalmente significa disposición, contrato, y que a su vez es la versión griega de las escrituras. Los traductores la usaron para traducir el término hebreo berit o alianza. Formando, los 73 libros de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que obviamente están compendidos en dos. El Antiguo Testamento, que va a contener 46 libros y a su vez se van a clasificar en Pentateuco o ley, libros históricos, libros proféticos, libros poéticos y libros sapiensales. El Antiguo Testamento, nos va a hablar de la alianza de Dios con su pueblo Israel.
El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios, que es Jesucristo, y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, con los patriarcas, Noé, Abraham, Moisés, con los profetas y con el pueblo de Dios. Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no los cumplieron. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y están divididos así: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas Apostólicas, que son paulinas, hebreas y católicas, se les llama, y el Apocalipsis. El Nuevo Testamento se refiere al pacto o alianza de Jesucristo y su iglesia. El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, y además la historia de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos y el libro del Apocalipsis. El primer pacto que hizo Dios fue con Moisés. El segundo pacto o nueva alianza la hizo a través de Jesucristo, su Hijo, y el antiguo pueblo de Israel viene ahora sustituido con un nuevo pueblo, la iglesia por Cristo, la iglesia que fue fundada por Cristo. Y nos vamos a dar cuenta que el valor de los dos testamentos es el mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de los dos testamentos. Y hay algo muy curioso que pasa. Se ocultan mutuamente y ambos tienen el mismo carácter de inspiración. Dios dispuso sabiamente que el Nuevo Testamento estuviera oculto en el Viejo y que el Viejo Testamento estuviera oculto en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es decir, se van a ocultar los dos testamentos. El Antiguo Testamento nos va a anunciar, nos va a anunciar, nos va a preparar para la llegada de Jesucristo, que es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento va a cumplir lo anunciado, el Viejo Testamento. ¿Qué sigue? ¿La que sigue? Ok. ¿Qué libros contiene el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Bueno, les vamos a mandar una ilustración y ahorita vamos a ir viendo poco a poco qué libros son y de qué es de lo que tratan. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar la parte del Pentateuco o la Torá. En estos libros se encontrará la creación del mundo, la elección de Abraham, la ley o dogmas y la relación de Dios con su pueblo. Algunos piensan que estos libros fueron escritos por Moisés, ya que varias citas bíblicas exponen a Moisés como si fueran sus propias palabras. Una de las fuentes más concretas que Moisés escribió, la mayoría del Pentateuco, es del mismo Jesús llamado a estos libros la ley de Moisés. Los libros históricos. Bueno, esta sección relata la historia del pueblo de Israel durante su lucha por establecerse y conservar la tierra que fue prometida por Dios. ¿Se acuerdan que fueron sacados del pueblo de Egipto y les prometió una tierra? Bajo el liderazgo de jueces y reyes. Si tienes curiosidad sobre la historia del pueblo de Israel, sus costumbres, infidelidades o devoción a Dios, estos libros de esta parte de la Biblia es el que más se va a utilizar para conocer esto. En esta categoría de libros verás cómo se formó el pueblo de Israel, sus numerosos reinados, su devoción a Dios, sus crisis espirituales, además de su perseverancia. Los libros poéticos o libros de sabiduría. Si te gusta la poesía, los versos, los refranes, los proverbios, en un contenido espiritual, este será el primer pasillo que debes visitar, es decir, los primeros libros que debes de leer. Aquí vas a encontrar los salmos, que son oraciones, cantos o himnos para alabar a Dios. Aunque en su mayoría los salmos fueron escritos por David, sabemos que otros personajes los escribieron. Por ejemplo, se le atribuyen a Salomón 127. Los libros proféticos. Este pasillo de la biblioteca de Dios contiene varios libros bien profundos. ¿De qué tratan?
Nos hablan sobre diferentes predicciones del presente y del futuro de Israel. Así que, si un día buscando saber lo que quiere Dios de ti, los libros proféticos podrán ser tu primer lugar, tu primer libro que puedes leer. Allí vas a conseguir saber los medios que Dios utiliza para hablar a su pueblo y cómo los católicos creemos por fe que Dios nos habla a través de la Biblia. Veremos aquí cómo Dios se manifiesta para hablarle a nuestro corazón. Ahora, el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento contiene 27 libros y narran lo que sucedió después de la llegada de Jesucristo. Los Evangelios. Si deseas saber la sorprendente vida de Jesucristo, cómo nació y cómo murió, podrás detenerte en los Evangelios. A estos 4 libros se les conoce como el corazón del Nuevo Testamento. Si tienes curiosidad sobre aquel que dice que ha vencido a la muerte y ha resucitado al tercer día, la sección de Evangelios será tu pasillo en esta biblioteca. Aquí encontrarás las obras que contienen su vida y su misión en la tierra. Los encontrarás en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos de los Apóstoles. Esta sección de la Biblia es fácil de entender porque abarca un solo libro, los Hechos de los Apóstoles. Aquí puedes ver la experiencia de la primitiva comunidad cristiana. El libro de los Hechos es de varias maneras la continuación del Evangelio de Lucas, ya que ambos fueron escritos por el mismo autor. Las cartas. De las 21 cartas, más de la mitad se le atribuyen a San Pablo. Todas las cartas iban dirigidas a comunidades cristianas y a los líderes de esas comunidades. Esas cartas habían sido escritas para enseñar, amonestar, alentar, corregir y mantener informadas a las diferentes iglesias. Ahora, el libro del Apocalipsis o el libro de las revelaciones es el último pasillo del segundo piso o del Nuevo Testamento. Nos habla sobre un gran número de revelaciones donde Dios se manifiesta como dueño de todo. Date cuenta de que es uno de los libros bíblicos más mal interpretados. Bueno, ya vimos qué libros contiene y de qué nos habla cada uno de los libros. También ya vimos que está dividido, en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay una duda que le asalta a muchos. Si es solo una, la palabra de Dios, y si fue inspirada por Dios y es su único autor, ¿por qué hay tantas Biblias? Sí, ¿por qué hay tantas versiones? Bueno, vamos a ver primero las traducciones que tiene o cómo se originaron estas traducciones de la Biblia y cómo fue conformada la Sagrada Escritura. Bueno, la primera traducción importante que se conoce es la denominada de los 70. Es una traducción hecha al griego de los libros hebreos del Antiguo Testamento por un grupo de 70 traductores de Alejandría. Por eso se le llama de los 70. Y Alejandría está en Egipto. Para servicio de aquellos judíos de la diáspora. La diáspora es los que están dispersados. Es decir, esta traducción fue hecha para aquellos judíos que estaban dispersos, que ya no sabían el hebreo. En esta traducción solo se incluyó el Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento aún no estaba. Entre las traducciones importantes hechas al latín destacamos en primer lugar la llamada Vertus Latina, hecha en el siglo II, y sobre todo la traducción denominada Vulgata o común. Se denominó Vulgata porque la intención de la obra era vulgarizarla. Es decir, no hacerla vulgar, grosera, no. El término de vulgarizar es que pudieran leerla en el idioma que la mayoría dominaba. Volverla popular. Esta traducción fue hecha por San Jerónimo, por encargo del Papa San Damaso I, y finalizada el año 405. Se trata de una traducción hecha desde los libros originales y ha sido considerada durante muchos siglos como la traducción oficial para la Iglesia Católica del rito latino. En esta traducción se incluyó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Actualmente ya existen muchas traducciones. Entre ellas la Bober Cantera, la Nácar Columbia, la Biblia de Jerusalén, etcétera, entre varias. En 1944 se publica la llamada Nácar Colunga, que ahorita
Aquí tenemos una nácar colunga, se las vamos a enseñar. Vamos a sacar de su pequeño estuche. Okay, vamos a tomar. Está un poquito viejita. Esta versión es la nácar colunga. Se las enseñamos por aquí. Okay. ¿Qué es lo importante de esta versión? Va a ser publicada en 1944 por la Biblioteca de Autores Cristianos, que no usa la traducción de la Vulgata, es decir, no fue utilizada la Vulgata de San Jerónimo, ¿sí?, como fuente, sino que va a usar los originales y va a tratar de traducir en este idioma que pues de los originales, no de la Vulgata que fue escrita en latín por San Jerónimo, ¿sí? Esta es lo que tiene la nácar colunga y es un tesoro maravilloso. La Biblia de Jerusalén, se las voy a mostrar, también tenemos aquí una Biblia de Jerusalén. Bueno, esta es una edición, la vamos a sacar aquí. Es una edición, más o menos la compramos cuando el año 2000, en el jubileo del año 2000. Esta es la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia de Jerusalén sale en 1967 y también está basada en los textos originales. Y se le llama una Biblia de estudio. A esta se le llama una Biblia de estudio porque va a traer, al igual que otras, pero un poquito más amplio, la explicación a pie de página de algunas de las palabras o citas para que podamos entender a qué se refiere el autor. Esta es la Biblia de Jerusalén y se utiliza mucho para cuando estás estudiando la Sagrada Escritura. No solo leerla, sino de estudio, ya estudiarla para entenderla un poquito más. La primera edición de la Biblia latinoamericana, que aquí también la tenemos. Esta es una versión de la Biblia latinoamericana, ¿sí? Con el lenguaje propio de la religión, es editada por primera vez en el año 2001 y en el año 2005 se presentó tras 33 años de trabajo. ¿Qué es lo que tiene esta Biblia? Bueno, que el lenguaje que va a utilizar es precisamente en un tenor más latino, para América Latina, ¿sí? Mientras la nácar colunga habla un español todavía de otros siglos, ¿sí? Estamos hablando que la de Jerusalén, pues más o menos es un español ya un poquito modificado. Esta versión de la Biblia latinoamericana nos va a hablar ya en términos más latinos para que sea un poquito más explícito y entendamos mejor lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Y bueno, así también va a estar la Biblia de Navarra, que para hacerla se tomaron como fuente los textos originales en hebreo, arameo y griego. Ok. ¿En qué lugar se escribe la Biblia? Bueno, se escribe la Biblia en diferentes lugares. El Antiguo Testamento se va a escribir en Samaria, Jerusalén, Babilonia y Egipto. El Nuevo Testamento se escribe en Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia y Roma. Ahí se escribe el Nuevo Testamento. Para saber en qué lugar se escribió en particular cada libro de la Biblia, te invito a leer la introducción de cada libro. Ahí te explica el lugar, el agiógrafo, la fecha en que se escribió, las fechas aproximadas. Y eso lo vamos a encontrar en cualquiera de nuestras versiones de la Biblia, en la introducción de cada uno de los libros. Ahorita les vamos a mostrar que cada uno de los libros al inicio tiene más que nada, por ejemplo, en la versión de la Biblia de Jerusalén, ahorita les voy a mostrar, viene esta introducción, ¿sí? Viene aquí esta presentación que nos va a decir el libro, la sección que es el Pentateuco, y viene la introducción en donde nos va a estar narrando acerca de los agiógrafos, acerca del lugar, sí, la vemos también por acá, chicos, acerca del lugar, de los agiógrafos, las fechas en donde fue escrito esta parte de la Sagrada Escritura. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el siglo
XV y el siglo II antes de Cristo. Y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I, después de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero también debemos de saber que existe un canon o regla. ¿Qué es el canon? La palabra canon, del hebreo geneb, caña, y del griego canon, vara o regla, puede tener un doble sentido, normal y lista. Canon de la Biblia es, pues, la lista de los libros que consideramos como inspirados, libros que se constituyen en norma de vida para la comunidad de creyentes que los acepta como tales, ¿sí? Es decir, los que nosotros aceptamos como que son norma de vida, pero además que son verdaderamente inspirados por Dios. La inspiración es antes que la canonicidad. La inspiración se da al escribir el libro y depende de Dios. La canonicidad se da cuando la Iglesia Católica reconoce como inspirado un libro. Depende, por tanto, de Dios y de la Iglesia Católica. De ahí que suele decirse, Dios inspira el libro. La Iglesia lo canoniza, es decir, lo mete en este canon, en esta norma, en esta lista de los libros que están inspirados por Dios. Llamamos canon de la Escritura o canon bíblico entonces a la lista, catálogo o colección de libros que la Iglesia Católica ha declarado como inspirados por Dios y que reciben con especial veneración en virtud de su origen divino. ¿Qué es el canon bíblico? Es el catálogo entonces de los 73 libros del Antiguo y el Nuevo Testamento que forman la Biblia y que la Iglesia ha declarado como divinamente inspirados. Ese es el canon bíblico. La Iglesia Católica, fiel a la encomienda del Señor de enseñar la verdad y refutar los errores, definió solemnemente en el Concilio de Trento en el año 1563 el canon del Antiguo Testamento con 46 libros, siguiendo la traducción griega que siempre había utilizado los cristianos desde el tiempo apostólico. Estos libros también fueron utilizados por nuestro Señor Jesucristo. Enseñó que los libros deuterocanónicos deben ser tratados con igual devoción y reverencia. Esto fue una confirmación de lo que la Iglesia siempre enseñó. Esta enseñanza del Concilio de Trento fue una vez más confirmada por el Concilio Vaticano I y por el Concilio Vaticano II. Ya hablamos del documento que es la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica reafirma la lista completa de los libros sagrados, incluyendo los deuterocanónicos. Y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos 73 libros. Hay una diferencia, hay versiones como esta, y por aquí tenemos esta otra chiquita. Estas Biblias no son católicas. Estas Biblias son protestantes, es decir, de los hermanos separados de nuestra Iglesia Católica. Y a estas Biblias les faltan libros. Es decir, el canon ya estaba formado cuando estas fueron constituidas y les fueron quitando libros. ¿Sí? Les fueron retirando libros. Y vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Ok. En 1534, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, pero rechazó los últimos 7 libros del Antiguo Testamento, porque estos contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, al quitar los libros de Macabeos, le fue más fácil negar al purgatorio, ya que en Segunda de Macabeos 12:43-46 da por supuesto que existe una purificación desde la muerte. Lutero dice que Macabeos no pertenece a la Biblia, sin embargo, Hebreos 11:35 en el Nuevo Testamento hace referencia a la Segunda de Macabeos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Los únicos en el Antiguo Testamento a quienes se aplica este pasaje es a los mártires macabeos que fueron torturados por conseguir la resurrección. Es decir, la misma Sagrada Escritura nos va a estar haciendo referencia de diferentes libros del Antiguo Testamento. Entre el Nuevo y el Antiguo Testamento hay mucha referencia, ya lo dijimos. El Antiguo Testamento está oculto en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está oculto y implícito en el Antiguo Testamento. Entonces no podemos quitarle libros.
Lutero consideró conveniente optar por el canon de Jamina, que los judíos habían establecido para distanciarse del cristianismo. Lo prefirió a pesar de que le faltaban libros que Jesús, los apóstoles y la iglesia desde el principio habían reconocido. Agrupó los libros que quitó de la Biblia bajo el título de apócrifos, señalando: estos son libros que no se tienen por iguales en las Sagradas Escrituras y sin embargo son útiles y buenos para leer. Pero no los agregó, es decir, se los quitó y solamente decía que eran buenos para leer, ¿no? Como cualquier otra cosa. Lamentablemente Lutero propagó sus errores junto con su rebelión. Por esa razón a la Biblia protestante le faltan 7 libros del Antiguo Testamento. Los consideran libros que ellos llaman apócrifos, que es lo que decía Lutero, ¿no? Que no están inspirados por Dios. Sí están inspirados por Dios. Y los libros que les faltan son Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirach, y Baruch. También a los libros de Esther, protocanónico con partes deuterocanónicas, y de Daniel, les quitaron algunas partes. ¿Por qué? Porque para Lutero pues no le convenían para los ideales o lo que él pensaba que en ese momento era verdad. Lutero no solo eliminó libros del Antiguo Testamento, sino que quiso eliminar algunos del Nuevo Testamento e hizo cambios en el Nuevo Testamento para adaptarlos a su doctrina. Es decir, va a traducir de otra manera y va a cambiar la palabra de Dios prácticamente a su conveniencia. Entonces, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que somos los depositarios de la palabra de Dios. El canon ya se había cerrado cuando Lutero hace esto y que él le quitó pues 7 libros. Entonces la Sagrada Escritura tiene 73 libros, no 66 como la manejan nuestros hermanos. Ahora vamos a darles un dato curioso. La Sagrada Escritura, para poderla leer, está dividida ahora, actualmente va a estar dividida en libro, capítulo y versículo. ¿Qué es eso? Bueno, aquí les vamos a enseñar un poquito. Me voy a parar un poquito. Aquí nos vamos a acercar y nos vamos a dar cuenta que tiene algunos numeritos. Les vamos a acercar la Sagrada Escritura y nos vamos a dar cuenta que tiene algunos numeritos ahí. ¿Qué es eso? Bueno, pues resulta que un hombre que se llamaba Esteban Langton, que va a introducir la Biblia en el año 1214 en París, va a empezar a dividir para que de alguna manera sea más fácil la lectura en capítulos. Divide primeramente en capítulos los libros de la Sagrada Escritura, es decir, vamos a hablar del libro de Génesis y entonces lo vamos a dividir en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y así subsecuentemente. Y posteriormente, Santos Pagnini, en 1528, los va a dividir en versículos, en frases un poco más chicas para poder leer la Sagrada Escritura y darle una interpretación más fácil, más ágil. Aquí en el resumen que le vamos a mandar, ahorita pues no les podemos compartir la diapositiva, ya tenemos que un esquemita realizado de cómo está dividido. Entonces, para buscar citas de la Biblia, se usan abreviaturas, que son los nombres de los libros o de los autores. En cada una de las versiones de la Sagrada Escritura, y ahorita vamos a ver por qué le llamamos Sagrada Escritura también. Les vamos a tomar la Biblia latinoamericana. Vamos a encontrar siempre al inicio de nuestra Sagrada Escritura, vamos a encontrar algunas reseñas y todo, pero lo más importante que vamos a encontrar, algunas Biblias lo traen en la parte de atrás, las abreviaturas. Aquí en esta Biblia, a ver si se puede ver por acá, están las abreviaturas. Entonces está el nombre del libro, ¿verdad? Y cómo se abrevia. Aquí se los vamos a mostrar en la cámara. El nombre del libro y cómo se abrevia. ¿Para qué? Para que no escribamos todo el nombre completo del libro, sino ponemos la abreviatura del libro. Es decir, vamos a buscar
el libro de Mateo. Y para hacer más rápido la lectura, vamos a buscar el capítulo 5, que ya está dividido, y el versículo 1. Entonces, Clary, ¿nos quieres ayudar con la Biblia? Vamos a ver, haciendo este ejercicio. ¿Nos quieres ayudar con la nácar colunga? A buscar Mateo, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y yo mientras lo hago en la de Jerusalén. Vamos a buscar el capítulo 5. Capítulo 5, nos dice aquí, versículo 1. Y ya lo encontramos, fue un poquito rápido, ¿verdad? Entonces ya vimos que es, aquí está, Mateo 5 y versículo 1. Primer parrafito. Te lo vamos a acercar aquí. Y es una forma más rápida de identificar los temas, las palabras que requerimos. A ver, chico, ahorita. Te la voy a acercar nuevamente. Ok. Aquí se debe de ver qué es. Aquí está el capítulo 5 de Mateo. Y el versículo 1. Entonces, esta es la manera en que vamos a buscar alguna cita, ¿sí? Es una forma más fácil de identificar palabras, citas que queremos saber de la Sagrada Escritura. O cuando hacemos alguna referencia a un texto, se anota de esa forma la parte de la Biblia, la cita bíblica. Ok. Por lo tanto, vamos a afirmar que la Biblia no es un libro de ciencias, no es un libro de historia, tampoco es un libro de moral. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia va a ser como una biblioteca que contiene varias secciones y cada sección tiene diferentes salas, las cuales podemos utilizar a nuestro gusto. Cuando la visitamos con frecuencia, sí, Moisés, dime. ¿Qué pasó, Moisés? Bueno, cuando la visitamos con frecuencia nos otorga una inmensa sabiduría y esto hace que cambie nuestras vidas. Al igual que un plano de construcción sirve como una guía para que los constructores hagan un edificio, hagan una casa, la Biblia nos sirve como guía para nuestra vida. Sus mensajes iluminan nuestro camino en esta tierra. A través de sus enseñanzas obtenemos las herramientas necesarias para combatir contra el enemigo, aquel que nos hace caer, el que destruye nuestro matrimonio y nuestro hogar muchas veces. Cuando leemos las Escrituras con el espíritu con que fue escrita, ella tiene el poder de darnos la gracia y el don de la fe, tiene el poder de enseñarnos a amar sin condiciones. Entonces la Sagrada Escritura es palabra de Dios y es palabra de Jesús encarnado. Es refugio, es escudo, es camino, es luz. Es un timón que nos va a ayudar a navegar. Es una brújula, es una señal, ¿sí? Es una puerta de la fe, es la esperanza para el mundo. Es una receta de caridad. Es la experiencia de fe de una comunidad. Todo lo que está en nuestra fe católica está contenida y depositada en la Sagrada Escritura. Si nosotros hablamos de los sacramentos de la Iglesia Católica, todos están contenidos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Fueron depositados por Jesús. Son bíblicos. Si nosotros hablamos de la misa, está contenida en la Sagrada Escritura. Además de que está contenida y que en la misa celebramos la palabra de Dios. Alabamos con los salmos a Dios. Leemos el Evangelio y meditamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conmemoramos el sacrificio de la muerte, de la pasión, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y conmemoramos lo que nos dijo. Haced esto en memoria mía, que es la fracción del pan y la que le da la unidad a nuestra iglesia. Si estamos hablando de nuestra profesión de fe, está contenida en la Sagrada Escritura, porque es la historia de nuestra fe,
Es en lo que creemos nosotros. Ya vimos en el primer tema el credo. ¿Y qué es el credo? Es la profesión de nuestra fe. Todo lo que está contenido en nuestra Iglesia Católica es totalmente bíblico. Si vamos a hablar de la oración del Ave María, está contenido en la Sagrada Escritura, en Lucas. Ahí vamos a encontrar también las oraciones que hacemos nosotros, que es, por ejemplo, la del Ave María. El Padre Nuestro, wow, también está contenido, nos lo entregó nuestro Señor Jesucristo y está contenido en la Sagrada Escritura. Entonces la Sagrada Escritura debe de alimentarnos. Con ella debemos de orar, de platicar a través de la Sagrada Escritura con Dios. Y nos tiene que ayudar a cambiar, a vivir. Entonces, la Sagrada Escritura no es un libro más de nuestra biblioteca, de nuestro librero. La Sagrada Escritura es la biblioteca de Dios. Pero de esa palabra que es viva, que es eficaz y que nos va a alimentar y que nos da el Señor revelándonos todo su amor, cómo queremos que lo vivamos, que lo amemos, que lo sigamos y que también lo compartamos con los demás. Esa es la Sagrada Escritura. Entonces, pues yo les invito a que, aunque sea un ratito, aunque sea un pequeño versículo diario, leamos nuestra Sagrada Escritura. Y bueno, dentro de la Iglesia Católica también hay ciertos cursos, ciertas pautas, ciertas orientaciones para poder interpretar, para poder aprender más acerca de la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a hacer una pequeñita oración. Cada que hacemos nuestra clase, tratamos de iniciar y concluir con una pequeña oración. Y les recordamos que les vamos a enviar el resumen de la clase, los enlaces de los videos, los que no se pudieron conectar a tiempo o no pudieron ver la clase, no importa, recuerden que a través del WhatsApp les estamos haciendo llegar los enlaces, los videos y también las actividades para que vayamos progresando en esto, ¿sale? Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor y hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar nuevamente en tu presencia. Te damos gracias porque hoy aprendimos un poco de lo que es tu palabra. Permite que tu palabra entre en nosotros. Permite que tu palabra nos alimente. Ponemos en tu presencia todas nuestras necesidades, nuestras angustias, y te las entregamos, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos, por los que hoy no pudieron estar con nosotros en la clase, por todos los enfermos de COVID, por todos los que están muriendo de esa enfermedad y los que van a agonizar hoy, para que no los libres de tu presencia, Señor, para que en el último momento, en el último aliento, estés presente tú con ellos y los recibas en tu santa gloria. Asimismo te pedimos por nuestros sacerdotes, porque nos des más vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, laicales, que sigan anunciando tu palabra, Señor, que sigan llevándonos el Evangelio a todos los rincones de este mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues chicos, les enviamos entonces los resúmenes. Van a ir también algunos esquemitas de la historia, un poquito más completa de la historia de cómo fue conformada nuestra Sagrada Escritura y algunas actividades, hay que leerlas. Cualquier duda en el chat de WhatsApp, adelante, nos pueden hacer llegar sus dudas, se las vamos a ir contestando. Y nos vemos el día de mañana. Esperemos que les haya gustado la clase y échenle ganas, vamos arrancando una nueva semana prácticamente, es nuestro segundo día. Ténganle paciencia a sus maestros, ténganle paciencia a sus papitos. Hagan todas sus tareas, descansen chicos, nos vemos el día de mañana. Cuídense, adiós.